Bajo el hielo eterno, algo esperaba. No era un secreto, ni un experimento, era una advertencia, enterrada y olvidada. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Hasta que la despertamos. El helicóptero vibraba con cada ráfaga de viento mientras descendíamos entre la neblina blanca que cubría Groenlandia. Desde mi asiento, observaba la interminable extensión de hielo fracturado, un paisaje inhóspito que ocultaba secretos enterrados por el tiempo y el olvido. La voz de Andrea Holt rompió el silencio cuando ajustó su máscara térmica y revisó la tablet con los planos de la base. ¿Cómo diablos puede seguir intacto algo aquí abajo después de 60 años?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. A su lado, el capitán Henry Cross, líder del escuadrón militar que nos escoltaba, soltó una breve risa seca antes de responder. Si el gobierno quería mantenerlo en secreto, seguro construyeron esto para que durara. La pregunta es, ¿qué estaban ocultando? No respondí de inmediato. Sabíamos lo oficial. El proyecto Iceworm fue una red de túneles secretos construidos por Estados Unidos en los años 60 para albergar misiles nucleares bajo el hielo. Supuestamente, el plan se abandonó porque el hielo era inestable. Pero los documentos desclasificados y el análisis del satélite reciente indicaban que no toda la instalación fue desmantelada. El deshielo acelerado había expuesto algo. Y nuestra misión era averiguar qué. El helicóptero aterrizó sobre el hielo, lanzando una nube de nieve en todas direcciones. Apenas bajamos, el frío nos golpeó con fuerza. A pesar de nuestros trajes térmicos, el viento se filtraba hasta los huesos. Frente a nosotros, la entrada de la base asomaba entre las capas de hielo como un cráneo semienterrado, una estructura metálica deformada por la presión. Las enormes puertas de acero estaban cubiertas de escarcha y parcialmente bloqueadas por placas de hielo que se habían acumulado con el tiempo. Los ingenieros comenzaron a trabajar de inmediato, usando cargas térmicas para despejar el acceso. Las detonaciones controladas enviaron fragmentos de hielo al aire, y en cuestión de minutos logramos abrir un pasadizo lo suficientemente grande para pasar. Cuando la oscuridad de la base se abrió ante nosotros, encendimos las linternas y avanzamos en fila. El interior era un mausoleo congelado en el tiempo. Escritorios cubiertos de polvo y papeles amarillentos estaban esparcidos por el suelo, como si las personas que alguna vez trabajaron allí hubieran desaparecido de un momento a otro. En una mesa cercana, una cafetera oxidada y una taza aún sostenían restos petrificados de café, una instantánea de un día normal de los años 60 que nunca terminó. Esto es como entrar en una cápsula del tiempo, murmuró Holt mientras inspeccionaba una serie de archivadores corroídos por la humedad. No hay signos de lucha ni de evacuación apresurada. Solo abandono. Continuamos explorando los pasillos helados, siguiendo los planos hasta llegar al centro del complejo, donde el antiguo generador nuclear aún emitía señales de mínima actividad. La energía residual iluminaba débilmente algunos paneles de control, suficiente para darnos cuenta de que algo aquí abajo todavía funcionaba. Entonces la encontramos. Una puerta blindada, más grande y reforzada que cualquier otra en la instalación, con el símbolo de bioseguridad nivel 4 estampado en el metal corroído. No figuraba en ningún registro. Esto no estaba en los planos, dije, pasando la mano por la superficie congelada de la puerta. ¿Puedo hacer que hable?, preguntó ella, señalando el viejo teclado de seguridad incrustado en la pared. El código de acceso estaba completamente ilegible, corroído por el tiempo. No había forma de abrirla manualmente. Cross chasqueó la lengua con impaciencia y levantó la mano, haciendo una señal a su equipo. Podemos abrirla con cargas, dijo sin dudarlo. ¿Y si hay materiales peligrosos?, intervino ella, pero la decisión ya estaba tomada. Nos apartamos mientras los especialistas colocaban las cargas. La detonación retumbó en el estrecho pasillo, y cuando el humo se disipó, avanzamos con las linternas en alto. Lo primero que vimos fue la cápsula criogénica. En medio de la sala sellada, rodeada de equipos científicos oxidados y documentos dispersos, se encontraba una estructura de vidrio reforzado cubierta de escarcha. Algo estaba dentro. Nos acercamos lentamente, sin apartar la vista del interior. Era una figura humanoide, de más de 2 metros de altura,
con la piel grisácea y agrietada como la roca. Sus extremidades eran anormalmente largas, y sus manos terminaban en dedos gruesos con garras negras. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Pero lo más inquietante eran sus ojos, 3 esferas completamente negras, dispuestas en un patrón triangular en su rostro inmóvil. ¿Qué demonios es esto?, dijo Holt. Me acerqué a una mesa cercana donde había documentos esparcidos, intentando leer los informes antiguos. Las hojas estaban amarillentas y crujían al tocarlas. Las palabras escritas en máquina de escribir eran claras y concisas. Entidad recuperada a 1500 metros de profundidad. ADN no humano. Posible origen preglacial. Tragué saliva. Esto no era parte del proyecto Iceworm. Esto era algo más antiguo, algo que habían encontrado en el hielo y que habían mantenido sellado. Antes de que pudiéramos reaccionar, un pitido agudo sonó en la sala. Giramos la cabeza hacia la cápsula. Pequeñas luces rojas parpadeaban en el panel de control, y una pantalla digital mostró una cuenta regresiva. «Oh», no dijo ella, corriendo hacia los controles. «El sistema está calentando la cápsula». «Apaguen eso», ordenó el capitán, pero la temperatura ya estaba aumentando. La escarcha que cubría el vidrio comenzó a derretirse, y bajo la capa de hielo, la piel de la criatura se contrajo, como si algo en su interior despertara. La cuenta regresiva llegó a 0. La cápsula se abrió. El sonido del metal liberándose sonó en la sala. La escarcha resbaló por la superficie de la cápsula criogénica mientras un vapor denso se filtraba por los bordes abiertos, envolviéndonos en una neblina helada que hizo que mi respiración se volviera aún más pesada. Retrocedí instintivamente, sintiendo el sudor adherirse a mi espalda. Ella tecleaba frenéticamente en el panel de control, intentando detener el proceso, pero la tecnología de los años 60 no respondía a sus comandos modernos. El capitán levantó su rifle, su dedo en el gatillo en cuanto vio movimiento dentro de la cápsula. Al principio, no fue un despertar repentino ni violento. No hubo un rugido ni un ataque inmediato. La criatura simplemente se movió de manera espasmódica, como si su propio cuerpo aún estuviera adaptándose al descongelamiento. Sus extremidades se crispaban, los músculos petrificados recobraban su elasticidad con movimientos tensos y erráticos. Pero lo que más me inquietó fue su rostro. Esos 3 ojos negros como pozos vacíos no reflejaban simple confusión o instinto. Nos estaban analizando. «Mantengan la formación», ordenó Cross, avanzando con cautela junto a su equipo. Los soldados levantaron sus armas, listos para disparar, pero la criatura no mostró signos de miedo ni agresión inmediata. Solo permaneció allí, con su torso rígido y su piel aún resquebrajada por el hielo, observándonos con esa inexplicable sensación de inteligencia oculta tras su extraña fisonomía. Entonces, en un solo instante, todo cambió. Con un movimiento imposible de seguir con la vista, su brazo se alzó y se estrelló contra uno de los soldados con la velocidad y precisión de una guillotina. No hubo gritos, el cuerpo del hombre fue partido en 2, su torso separado de sus piernas en un estallido que salpicó las paredes metálicas de la sala. Antes de que el resto del equipo pudiera procesar lo ocurrido, la criatura ya había dado otro paso, atravesando con sus garras el pecho de otro soldado como si su chaleco antibalas no fuera más que papel. El caos se desató. Los disparos retumbaron en el estrecho corredor. Ráfagas de balas golpearon la piel grisácea de la entidad, pero en lugar de atravesarla, se hundieron levemente. No reaccionaba como una criatura de carne y hueso. Se movía de manera impredecible, su cuerpo encogiéndose y alargándose con una fluidez anormal, evitando los disparos como si conociera de antemano la trayectoria de cada bala. El capitán rugió una nueva orden, intentando contener el pánico de sus hombres, pero en ese momento la criatura giró la cabeza hacia él con un movimiento seco y rápido, como el de un depredador fijando su atención en su siguiente presa. «Retirada», grité. Corrimos por los pasillos oscuros de la base, los disparos y los gritos se mezclaban con el sonido húmedo de huesos siendo triturados detrás de nosotros. La criatura nos estaba cazando. Cada movimiento suyo era quirúrgico, cada ataque iba dirigido a un punto vulnerable, como si supiera exactamente cómo destruirnos con la mínima cantidad de esfuerzo.
Giré la cabeza un instante y vi cómo la criatura se desplazaba en la penumbra, sus movimientos una mezcla de fluidez y rigidez, como si su forma no estuviera limitada por las mismas leyes biológicas que las nuestras. Uno de los soldados que quedaban con vida intentó lanzar una granada de fragmentación, pero antes de que pudiera siquiera retirar el seguro, la criatura ya estaba sobre él. Su brazo se hundió en su abdomen, y con un solo tirón, separó su columna vertebral del resto del cuerpo, dejándola colgando de su mano como un trofeo grotesco. Mi corazón latía con una fuerza tan violenta que apenas podía oír mis propios pensamientos. Corrí hasta una sala lateral, mis manos temblaban mientras rebuscaba entre los archivos dispersos por el suelo. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Sabía que debía haber algo, una referencia, una clave que nos dijera cómo detener a esta cosa. Y entonces lo vi. Un documento enterrado entre carpetas corroídas por la humedad, llevaba un título que se me clavó en la mente. Protocolo 12, Exterminio. Tragué saliva, sintiendo la urgencia quemándome la garganta mientras leía. El sujeto es vulnerable a temperaturas extremas. Calentar rápidamente la materia celular provoca su descomposición. Mi mente trabajó a toda velocidad. La cápsula lo había mantenido congelado durante décadas, preservándolo en un estado de letargo. Pero ahora que estaba activo, su estructura parecía inestable, como si el frío aún fuera parte de su composición. Si lográbamos elevar la temperatura lo suficiente, podríamos destruirlo. Holt, grité, corriendo hacia ella mientras intentaba comunicarse con el equipo restante por radio. Debemos subir la temperatura de la base. Ella me miró con los ojos muy abiertos, comprendiendo de inmediato. Corrió hacia el panel del generador y comenzó a teclear una serie de comandos en la interfaz de emergencia. A través de los altavoces de la base, una alerta mecánica anunció el procedimiento de sobrecarga térmica. El calor comenzó a aumentar casi de inmediato. La base se transformó en un horno sofocante en cuestión de minutos. Y la criatura lo sintió. Se tambaleó, sus movimientos perdieron esa fluidez. Su piel pétrea comenzó a agrietarse, burbujas deformes se formaban en la superficie como si algo dentro de su estructura celular estuviera fallando. Emitió un sonido gutural, una vibración profunda que sonó en las paredes de metal, como si estuviera experimentando algo que jamás había sentido antes, dolor. Pero no estaba derrotada aún. Con un último esfuerzo, se impulsó hacia nosotros con una velocidad devastadora, ignorando las grietas que se extendían por su cuerpo. Su objetivo era claro, Holt. Saltó hacia ella con sus garras extendidas. Y en ese instante, todo se detuvo. Su cuerpo se convulsionó a mitad del salto. Sus extremidades se retorcieron en ángulos imposibles, su piel se ennegreció y fragmentó en pedazos que se desmoronaron como ceniza. Sus ojos negros parpadearon una última vez, y entonces, con un crujido final, su forma cayó en una masa humeante de restos carbonizados. Solo el sonido del generador y nuestras respiraciones agitadas rompían la quietud espectral de la base. Nos quedamos allí, sin movernos, sin hablar, sin atrevernos a creer que realmente había terminado. El infierno había pasado. O eso creíamos. Permanecimos en esa inercia durante varios segundos hasta que la voz metálica del sistema de alerta de la base nos sacó de nuestro estado de shock. Advertencia: niveles de temperatura críticos. Riesgo de fallo estructural. Procedimiento de evacuación recomendado. La advertencia se repitió en varios idiomas. Teníamos que salir de allí antes de que la base cayera sobre nosotros. El calor extremo había debilitado las paredes y el hielo que había contenido la estructura durante décadas ahora se derretía con rapidez, filtrándose por las grietas como ríos oscuros que amenazaban con tragárselo todo. Cross nos hizo una señal con la cabeza y empezó a avanzar a paso firme, sin mirar atrás. Corrimos por los pasillos angostos, sorteando los cuerpos destrozados de los soldados caídos, con el metal chirriante a nuestro alrededor y el hielo derritiéndose bajo nuestras botas. En cada esquina, el agua goteaba del techo y se deslizaba por las paredes. Mi respiración era entrecortada, mis piernas apenas respondían y mi mente aún estaba atrapada en la imagen de la criatura moviéndose entre las sombras, pero seguía adelante. La entrada estaba cerca.
la luz del exterior se filtraba a través de la compuerta abierta y el sonido lejano de las hélices de un helicóptero rompía el zumbido mecánico de la instalación agonizante. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Sentí un alivio momentáneo, una esperanza fugaz de que, después de todo, podríamos salir con vida. Pero cuando emergimos a la superficie, nos dimos cuenta de que la pesadilla aún no había terminado. Un helicóptero negro nos esperaba sobre la plataforma de aterrizaje, su fuselaje sin insignias reflejaba la pálida luz del sol ártico. Un grupo de hombres vestidos con trajes térmicos oscuros se alineaba junto a la aeronave, inmóviles, con posturas rígidas que no eran ni militares ni científicas, sino algo intermedio, algo demasiado disciplinado para ser simple apoyo logístico. En el centro del grupo, un hombre de complexión media, con el cabello prolijamente peinado y un rostro inexpresivo, nos observaba con los brazos cruzados. Su traje negro contrastaba con el paisaje nevado. «Entreguen los informes». Ahora dijo con voz calmada pero firme, como si su orden no admitiera cuestionamientos. Nos miramos entre nosotros, exhaustos, cubiertos de sudor. Cross fue el primero en reaccionar. Caminó lentamente hasta el hombre de negro y extendió su rifle en señal de rendición, su mirada fría, resignada. Yo apreté los documentos contra mi pecho, sintiendo el peso de lo que contenían. Holt permanecía tensa a mi lado, con los labios apretados y las manos temblorosas, sabiendo que no teníamos opción. No puede ser así de simple, dije, con la voz rota por el cansancio y la incredulidad. Acabamos con algo que ni siquiera debería existir. No acabaron con nada, Dr. Weaver. No encontraron nada. Esta misión nunca ocurrió. Sin decir una palabra, le di los documentos. El hombre de negro revisó los archivos durante unos segundos, luego asintió con satisfacción y nos indicó que subiéramos al helicóptero. El proyecto Iceworm quedaría enterrado nuevamente. Pero bajo el hielo, ¿qué más habrán ocultado? Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.